Bueno, ¿qué tal, jóvenes? Buena tarde o buenos días. Vamos a continuar con la clase del día hoy, viernes 1 de mayo, para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2 de la preparatoria Felipe Carrillo Puerto. La clase pasada estábamos hablando respecto a molaridad. Les expliqué este ejercicio y qué es la molaridad como tal. ¿Sí? También les puse donde les explicaba cómo determinar la molaridad, los moldes solutos y los gramos y la disolución. Ahora, vamos a continuar con una pequeña explicación de las mezclas para poder hacer un poco para no nada más estarlos enfadando con definiciones de lo que es con definiciones de lo que es ¿cómo decirlo? De lo que es una disolución. Y no solamente también ejercicios, sino también este tipo de ejercicios necesitan mucho entendimiento, necesitan que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Por lo tanto, les voy a hacer una pequeña presentación y de ahí vamos a ver algunas cosas, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Métodos de separación de mezclas. Ahora, ¿por qué es importante saber separar una mezcla? Ok, lo que sucede es que, por ejemplo, dentro del área química nosotros queremos conocer cuál es la forma en la que se extraen las cosas o cómo. Una de las áreas de la química es saber cuál es el contenido de los materiales, de las sustancias. Entonces, a partir de saber cuál es el contenido de dichas sustancias, nosotros lo que hacemos es usarlo a nuestro beneficio para ayudar a algunas personas. Por ejemplo, lo que es el café descafeinado. El café descafeinado es simplemente, digamos que la mezcla entera es todo el grano de café que contiene cafeína, como dice el nombre. Pero esa cafeína se puede quitar del grano del café. ¿Cómo se hace? Este es el proceso. En general lo que se hace es poner en agua caliente y después de esa parte se le agrega un compuesto orgánico a base de carbón o carbón activado. Ese compuesto orgánico, se los pongo de este lado, puede ser el acetato de etilo o cloruro de metileno. Después de que se pusieron en agua caliente, se agregan esa sustancia y lo que hace el acetato de etilo, el cloruro de metileno, lo que hace es quitar la cafeína, desprenden la cafeína. Y gracias al desprendimiento como tal de la cafeína es que se puede, se deja el grano solo y el grano sigue por el paso normal, que es se deja madurar un poco, se tuesta, se muele y ya está listo para hacer el café que ustedes conocen y aman, ¿no? O tal vez no. Por eso es que el café descafeinado no sabe tan fuerte, porque primero deben de estar las semillas verdes para esto. Esas semillas verdes, pues obviamente como se meten en agua caliente en la primera parte del proceso, del descafeinado me refiero, pierden mucho sabor. Dado el hecho de que pierden mucho sabor, es que por eso es que el café descafeinado no sabe igual, ¿ok? Entonces es una de las aplicaciones de por qué se debe de conocer dentro de las sustancias qué es lo que contienen, etc. ¿Sale? Ok, ahora vamos a ver algunos procesos de extracción. Generalmente todos los procesos de extracción tienen una continuación, o sea, no son únicamente un solo método, sino que se basan en varios métodos, pero eso ahorita vamos a ver. Por ejemplo, una destilación. ¿Qué es una destilación? Una destilación es un proceso de separación, generalmente es de líquidos, donde se basan en el punto de ebullición que tiene una de las sustancias. Por ejemplo, en este ejemplo se dan cuenta que aquí digamos que hay agua con alcohol, un mechero para calentar, y lo que hace es que por la diferencia del punto de ebullición que tiene la mezcla de agua con alcohol, el alcohol va a ebullir primero a los 70 grados centígrados. De hecho, va a pasar de estado líquido a estado gaseoso, y a través del refrigerante que ustedes ya conocen, ya se los enseñé esto en el laboratorio, por el hecho de que entra aquí agüita, hace que se condense y vuelve a salir en estado líquido, y eso ya es un destilado. Ese método es muy común, de hecho se descubrió, al igual que el proceso de la cafeína. De hecho según la historia es 1910, si no me equivoco, cuando se descubrió el proceso de extracción o poder eliminar la cafeína del café. La destilación también tiene siglos existiendo, no es absolutamente nada nuevo.
y es bastante utilizado. Hasta para el agua, por ejemplo, cuando quieren destilar agua para uso, se utilizan métodos como este. Filtración, como lo dice, no, pues creo que con el nombre les deja más que claro, pero es simplemente que las mezclas, cuando tú tienes una mezcla como tal de, por ejemplo, agüita con tierra, simplemente por el tamaño de partícula del filtro no deja pasar algunos materiales. Ahora, esto es muy interesante porque, por ejemplo, ahorita que está lo del COVID, ustedes saben por qué es que unos cubrebocas funcionan y otros no. Es por el hecho del tamaño del filtro. Digamos que el cubrebocas al final de cuentas pues es un filtro, entonces ese filtro hace que nada más pasen los átomos de aire y se intenta que las demás moléculas, como en este caso el polvo o el virus o bacterias que estén en el aire, no pasen a través del mismo. Es una barrera física. Este depende del tamaño de partícula. Entonces, justamente eso es una filtración. Depende del tamaño del poro que tenga el filtro y así le vas agregando el fluido que tú estés haciendo y nada más pasa el que sea el que quepa por ese tamaño y el otro se queda atorado. ¿Sale? Es como en un colador de cocina. Pues no vas a agarrar un colador de esos para colar ensalada, para colar leche y quitarle la nata. Pues se le va a ir todo por los huecos, ¿no? Eso es otra. Centrifugación. Esto también se los enseñé en el laboratorio, no lo hemos usado, pero saben a cuál aparato me refiero. El que decían que parece un ovni. En este aparato, lo que se hace es por la densidad y por el mismo material del que estamos hablando, se agregan las sustancias y esto hace que la fuerza de atracción que genera al estar girando la centrífuga arroja lo más denso al fondo del recipiente, en este caso del tubo de ensayo. ¿Se va hasta acá? ¿Sí? Como decía entonces, el hecho de la centrifugación es que cada uno de los compuestos que existen dentro de las sustancias tiene una densidad distinta, entonces entre más densos, por la fuerza de la centrífuga los arroja al fondo de la misma. Por eso, por ejemplo, esta es una muestra de sangre, la cual tiene la mezcla de todos sus compuestos. Entre más densos los arroja al fondo, los glóbulos rojos, luego los glóbulos blancos y luego el plasma y las plaquetas, que sería ese liquidito blanco que se ve en la superficie. ¿Ok? Eso es otro método de separación, aunque este método se combina con otro método que se le llama, por ejemplo, ¿cómo separarías esto después? O sea, a ti te queda esto en el fondo y ese líquido, ¿cómo lo separas? Ese líquido simplemente lo vacías. ¿Cómo se le llama a ese proceso? Se le llama decantación, donde simplemente esta cantidad de líquido la vacías y lo que queda abajo es lo que tú estás buscando, el precipitado. ¿Ok? ¿Qué es este tipo de método? Precipitación o extracción. Tienes una disolución, entonces esa disolución se puede convertir en una suspensión, por ejemplo un desmaquillante, agüita con tierra, y cuando tú lo dejas que en reposo o lo pasas a través del método anterior, te queda separado por la fuerza, porque uno es más denso, entonces este es el precipitado y el sobrenadante. ¿Ok? Y esto lo decantas, que es simplemente le sacas una pequeña cantidad aparte. ¿Sí? Otro proceso es la cromatografía. Este es un proceso un tanto más complejo, pero sigue siendo parte, que no es tan difícil de entender. Digamos que lo que sucede en la cromatografía es que uno de los compuestos se quiere extraer por ¿cómo decirlo? Por el contenido que tiene. Por ejemplo, aquí lo que dicen es una tira de papel con una gotita de tinta. Entonces, dejan que, si se dan cuenta, esto es como una marquita de agua, o sea que es un vaso, y la tinta lo que hace, el agua sube a través del papel y lo que está haciendo es arrastrando los colores que tiene la tinta. No es tanto los colores, sino los compuestos que tiene la tinta. Entonces, eso se hace también con gases, por ejemplo, se le pone un compuesto químico y lo que hace un gas se cierra al vacío con un gas que se le está agregando y lo que hace el gas es disolver o en este caso combinarse con alguno de los componentes que tiene la tinta para poderlo mover. Y por eso es que queda de esta forma, ¿sale? Es otro método de separación de mezclas. Entonces, todo lo que hemos estado viendo ahorita es un método de separación de mezclas. Y todos son útiles porque lo que nosotros estamos viendo son combinaciones de sustancias, que es una mezcla. Entonces, dado el hecho de que es una mezcla, ¿cómo vas a entender
¿Qué es una disolución, un soluto, un disolvente? Cuando todavía no entiendes que es una mezcla. Recuerden que la mezcla es simplemente la combinación de dos o más sustancias. Entonces, no sé si recuerdan que a un inicio yo les había dicho que todas las sustancias técnicamente son una mezcla. Y todo al final de cuentas depende de la... ¿cómo decirlo? Depende con los ojos que se mire. Si ustedes se dan cuenta y observan cualquier tipo de compuesto, cualquier tipo de sustancia que tienen alrededor de ustedes, por ejemplo ahorita mi marcador, dentro de este marcador va a haber va a haber esa tinta, la cual se desprende en sus componentes principales. Simplemente necesitas observarlo de forma adecuada, ¿sale? Me refiero que las sustancias, todas las sustancias están formadas por una combinación de las mismas. La mayoría de las cosas que, de hecho, de forma natural, todas las sustancias están combinadas, aunque no lo parezca. Hay muy pocas cosas, por ejemplo, en este caso si hablamos de elementos, ¿qué elementos de la tabla periódica no se encuentran combinados? De todos los elementos que tenemos en la tabla periódica, que no estén completamente combinados, que no estén haciendo un compuesto. Esa es una muy buena pregunta. Y de hecho, les va a tocar a ustedes resolverla. Esa va a ser su pregunta. Vamos a anotarla aquí en las diapositivas para que no se les olvide. Sería: ¿cuál compuesto o cuál elemento o elementos ¿cuál compuesto o cuál elemento no está combinado de forma natural? Me refiero así en general en la naturaleza. ¿Cuál no está de forma natural o cuáles no están de forma natural? De hecho son varios. De hecho, si ustedes se remontan a sus clases que tuvieron conmigo también, por supuesto, en primero, se van a dar cuenta que pues sí existen bastantes. ¿Sale? Muy bien. Vamos a dejar ese y vamos a ver un poco de un ejercicio para poder repasar otra vez. ¿Sale? No es tanto, ya digamos que ya no es tanto como el hecho de que ustedes hagan ¿cómo decirlo? No se preocupen tanto por el hecho de que sean muchos ejercicios. Estoy intentando limitarme a dejarles únicamente uno o dos ejercicios para que a lo largo de la semana ustedes siempre tengan algo que hacer y siempre estén pensando en eso que hacer. ¿Sale? Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué vamos a usar de ejemplo? Las galletas que les había explicado la clase pasada. La clase pasada les había dicho, esta vez vamos a hacerlo en la compu para que vean que todo es posible, ¿no? Observen. Son 150 gramos. Y por ejemplo nos dice que el 4%... A ver, déjenles pongo un zoom. Ahí está. Digamos que la caja entera tiene 150 gramos. Y nos dice que el 18% son grasas saturadas. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a usar el PowerPoint para poder hacer este ejemplo. Vamos a redactarlo. Recuerden que por eso es que les enseñan también lo que le toca a la maestra Street, enseñarles bien al respecto de la redacción para que se puedan expresar de forma adecuada. Y por eso es importante. Digamos que la pregunta sería, de la caja de galletas, ¿cuántos gramos? Coma. Entonces tengo que quitar este. De la caja de galletas, ¿cuántos gramos son de grasas? Frasas, Dios mío. Perdón, es que tengo el celular enfrente. De la caja de galletas, ¿cuántos gramos son de grasas? Ok, entonces nosotros podemos recordar dos cosas muy importantes. Una, que la caja tiene 150 gramos. Segundo, que
nos está dando ya el porcentaje. Vamos a verlo otra vez. El porcentaje de grasas nos dice que es 18%. Y el 18% de grasas. ¿Ok? Entonces, dado ese hecho, yo simplemente tengo que hacer, puede ser con regla de 3. Vamos a hacerlo esta vez por regla de 3, nada más para no perder la práctica. Recuerden que el 100% es igual ¿a qué? A mis 150 gramos. Entonces, si es el 18% en grasa, aquí sería X. ¿Ok? Ahora, vamos a resolverlo aquí a un lado. X es igual ¿a cuánto? 18 por 150, 18 por 150 entre 100. ¿Ok? 18 por 150, recuerden que el asterisco significa multiplicación. 18 por 150, vamos a poner un paréntesis, entre 100. ¿Ok? ¿Y eso cuánto nos da? Ah, caray, esperen. Ahí está. ¿Y eso cuánto nos da? Ah, me faltó ahí. Esperen, perdón. El resultado nos da 27. Igual a 27 ¿qué gramos? ¿Ok? Significa que si ustedes se comen la caja de galletas entera, vamos a tener ¿cuántos gramos? Si te comes toda esta cajita, te vas a comer 27 gramos de pura grasa. ¿Sí? Lo que equivale a 2 cucharadas enteras de pura grasa. Sí, es bastantito. ¿Sí? Ok. Ahora, ya se llevaron un simple trabajo, que es que investiguen. De hecho, el problema de este tipo de investigaciones es que lo van a poner en Google y lo primero que escriban no verán que les va a salir. Pero bueno, de menos con que lo lean, ya me voy a dar por bien servido. Ok, eso sería entonces todo por hoy. Les recuerdo varias cosas porque veo que tienen aún así algunas dudas. Siempre las dudas, mándenmelas directamente a mí. Estoy intentando checarlas, pero es que a veces se amontonan. Segundo, es importante que ustedes revisen que estoy dejando tareas semanales. O sea, ahorita dejé en Classroom un trabajo. En el Classroom les dejé un trabajo. Y en ese trabajo, ah, caray, creo que tengo que censurar eso. Bueno, ahorita lo corto eso. En ese trabajo yo tengo que dejarles, por así decirlo. Perdón. En ese trabajo yo tengo que dejarles que cada semana me entreguen todos los trabajos. Váyanlos acumulando. O si quieren puedes irlos resolviendo y los van enviando uno a uno. Igual la aplicación les da chance de que vayan enviando y adjuntando constantemente. No hay problema. Si se dan cuenta no es la gran cosa, es un trabajo. Yo sé que ustedes tienen otras materias, por supuesto que lo entiendo. Por eso no hay problema y les estoy intentando dejar cositas chiquitas simplemente para que lo hagan en 5 o 10 minutos y listo, ustedes tengan todo lo demás del día para las otras materias. ¿Sale? Bueno, creo que ahora sí es todo. Recuerden que el lunes reviso tareas y les voy a escribir cómo se resolvían todas las tareas que les he dejado. Todas. ¿Ok? Bueno, pues recuerden no salir tanto de su casa en la medida de lo posible y cuídense mucho. Saludos.